Este mensaje se titula ¿Por qué la pequeña Belén? Fue predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham el día 28 de diciembre de 1958, domingo por la mañana, en Jeffersonville, Indiana. El profeta dice así: Yo estaba hablando sobre los hombres sabios viniendo a ver a Jesús. La estrella que ellos siguieron desde el este hasta el oeste. Mientras estudiaba eso, yo llegué a una escritura. Y entonces no pude estar aquí para la víspera de Navidad, por causa de un servicio en la cárcel y demás. Yo tuve que estar allá. Yo pensé que hablaría hoy sobre el tema de ¿por qué la pequeña Belén? Y yo quiero leer del libro de Miqueas, el profeta, uno de los profetas menores, el capítulo 5 y el versículo 2. Se lee así: But thou, Bethlehem Ephraim, though thou be little among the thousands of Judah, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, but yet out of thee shall come forth unto me the ruler, be the ruler in Israel. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, Whose going forth has been from old, from everlasting. y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. I had a spot on the scripture there, so I couldn't make out what the word was at the time. Yo tenía una manchita sobre la escritura, por esa razón yo no podía distinguir cuál era la palabra en el momento. Of all of the places that is in Palestine, De todos los lugares que hay en Palestina, there is so many great cities and its localities, y allí hay muchas grandes ciudades y sus localidades, cities that are seemingly much more known in the lore of history. ciudades que parecieran ser mucho más conocidas en los relatos de la historia, And better fortified, bigger cities. y mejor fortificadas, ciudades más grandes. Why should God choose little Bethlehem to be the birthplace of His Son? ¿Y por qué Dios escogería la pequeña Belén para ser el lugar del nacimiento de su hijo? There is many that are greater, Hay muchas que son más grandes, and for instance, the historical lore of Jerusalem, y por ejemplo, la histórica Jerusalén, the proud Jerusalem, the capital of all of it. la orgullosa Jerusalén, la capital de todas. And it's one of the largest cities of Palestine. Y es una de las ciudades más grandes de Palestina. And then we wonder why God would pick on that little bitty town of Bethlehem for the birthplace of His Son. Y entonces nos preguntamos por qué Dios escogería a ese pueblito de Belén para que fuera el lugar de nacimiento de su hijo. But as the Scriptures has said, what God determines to do, it will be done. Pero como las Escrituras han dicho, lo que Dios determina hacer, eso será hecho. And there is, God foreordained it to be that way, or it never would have been that way. Y ahí está Dios preordenándolo para que sea de esa manera o nunca hubiera sido de esa manera. And there the Scripture says in the 15th chapter of Acts, Y ahí la Escritura dice, en el capítulo 15 de los Hechos, that there is nothing by chance. God knowed everything. que no hay nada por casualidad, Dios sabía todo. It just didn't happen that way. Y no es que sucedió por casualidad, It just was that God
made it that way. Solo fue que Dios lo hizo de esa manera. And then when we in our little finite minds begin to think over Y entonces cuando nosotros, con nuestras mentes finitas, comenzamos a pensar sobre eso, why would the great King of Heaven choose a little place like that instead of the capital? ¿por qué el gran Rey del Cielo escogería un lugarcito tan pequeño como ese en vez de la capital? And instead of some, even there was many places who had greater spiritual background than what Bethlehem did. En vez de algún, y aún allá habían muchos lugares que tenían una historia espiritual más grande que la que tenía Belén. For instance, some of the places like Shiloh. Por ejemplo, alguno de esos lugares como Silo. Shiloh was an ancient worship place of Israel, Silo era un lugar antiguo de adoración de Israel, where they all came year by year to this great place where the ark of the Lord rested. a donde todos ellos venían año tras año a este lugar donde reposaba el arca del Señor. And wonder why then he wouldn't be born at Shiloh. Y entonces pensamos por qué es que él no nacería en Silo. Then there was Gilgal, another great spiritual place of worship. Luego ahí estaba Gilgal, otro gran lugar espiritual de adoración. Why wouldn't God let him be born then at Gilgal? Entonces, ¿por qué Dios no permitiría que él naciera en Gilgal? And there was another, Zion. Y ahí estaba otra, Sión. Zion was on the mountaintop. Sión estaba en la cima de la montaña. And we wonder why that Jesus would not be born then in Zion. Y entonces nos preguntamos por qué es que Jesús no nació en Sión. Because it's been a great historical mark of where the Lord has blessed His people in the ages. Porque ha sido un punto histórico donde el Señor ha bendecido a su pueblo a través de las edades. And it looks like that maybe He would have chosen Zion or Gilgal or Shiloh. Y pareciera como que quizás él hubiera escogido a Sión o Gilgal o Silo. Or one of the other great places where there had been great blessings and great teaching. O uno de los otros grandes lugares donde habían tenido grandes bendiciones y grandes enseñanzas. And there was other great cities such as Hebron. Y habían otras grandes ciudades, tales como Hebrón. That was a place for a man who was wanting a city of refuge, a place of safety. Ese era el lugar para un hombre que estaba buscando una ciudad de refugio, un lugar de seguridad. There was Ramoth Gilead, also another place of refuge where the people could come. Estaba también Ramot de Galad, otro lugar de refugio a donde la gente podía venir, Which had been very appropriate for him to be born. la cual hubiera sido muy apropiada para que él naciera allí. And maybe if I would have been thinking it, I would have brought him over to Kadesh Barnea. Y quizá, si yo lo hubiera estado pensando, yo lo hubiera traído a él a Cades Barnea, Where there was a judgment seat and a place of refuge. porque esa era la silla de juicio y un lugar de refugio. Perhaps I would have brought him over to that country for his birthplace. Quizás yo lo hubiera traído a esa parte del país para que fuera su lugar de nacimiento. Or maybe we would have chosen some of the other cities. O quizás nosotros le hubiéramos escogido alguna de las otras ciudades. But you know, I'm so glad that even just little insignificant things in the Bible mean so much. Pero ustedes saben, estoy tan contento que aún las cositas insignificantes en la Biblia significan tanto. I believe that it was Jesus that said this, Yo creo que fue Jesús quien dijo esto, that you pass over and do the weightier matters of the law, rather. que ustedes sobrepasan y llevan a cabo los mayores asuntos de la ley más bien, But pass over the little things. pero sobrepasan las cositas pequeñas. And sometimes it's the little things that holds the big things together. Y algunas veces son las cositas pequeñas las que mantienen unidas las cosas grandes. But all in all, the great cogs is turning just exactly
the way God ordained them to call. Pero en todo esto, los engranes están dando vuelta exactamente de la manera que Dios les ordenó que dieran. There'll never be one miss its place. Den vuelta aquí, nunca habrá uno que falle en dar en su lugar. God has foreordained all things, Dios ha preordenado todas las cosas and it must hit just exactly to that place. y tienen que acertar exactamente en ese lugar. And when we get faith like that, Y cuando nosotros obtengamos fe como esa, and begin to think of who's behind all this, y empecemos a pensar quién está detrás de todo esto, what is the mainspring that's turning this great economy of God? ¿cuál es el engranaje principal que está dándole vuelta a esta gran economía de Dios? We find it's the Holy Spirit, Encontramos que es el Espíritu Santo. not left into the hands of man to do things, No ha sido dejado en las manos del hombre el hacer las cosas, but in the hands of the Holy Spirit. pero en las manos del Espíritu Santo. And He is the mainspring that if He can get the rest of the instruments, Y Él es el engranaje principal, que si Él puede coordinar el resto de los instrumentos, it'll work just perfectly and keep exactly God's time. funcionará perfectamente y mantendrá exactamente el tiempo de Dios. And then we see that, and we wonder in our mind then as we look at great things and how that we would have them. Y entonces vemos eso y pensamos en nuestra mente cuando vemos las cosas grandes y cómo es que las tendríamos nosotros. And then it gives us a lot of consolation today to think that maybe if we are a little group of people, Y entonces nos da mucha consolación hoy al pensar que quizás seamos un grupito de gente, maybe if we are insignificant to the world and to the bigger churches of denominations, quizás nosotros seamos insignificantes para el mundo y para las grandes iglesias denominacionales. yet God uses those little simple things sometimes. Sin embargo, Dios usa esas cositas sencillas algunas veces, For it is also written in the Scriptures, porque también está escrito en las Escrituras: fear not, little flock, it's your Father's good will to give you the kingdom. no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. What a consolation that I know that just as sure as Jesus had to be born in little Bethlehem, Qué consolación que yo sé que así como Jesús tuvo que nacer en la pequeña Belén, so will the little flock be the one that the Father will give the kingdom to. así la manada pequeña será a la que el Padre le dará el reino, Because it's written, porque está escrito. and all Scripture is given by inspiration, and the Scriptures cannot be broken. Y toda escritura es dada por inspiración, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. They must be fulfilled. Ellas tienen que cumplirse. So it gives us that hope to know that it'll be a little flock that will receive the kingdom. Así que nos da esa esperanza al saber que será una manada pequeña la que recibirá el reino. A little faithful flock of believers. Una pequeña manada fiel de creyentes. I'm trusting to be one of those flocks. Yo estoy confiando que seré uno de esa manada, Or in that little flock, I should say. o estaré en esa manada pequeña, debiera decir. And then we know the story. Most all of us are acquainted with the story of how Israel came into Palestine by promise of God. Y entonces nosotros conocemos la historia, casi todos estamos familiarizados con la historia de cómo Israel vino a Palestina por una promesa de Dios. And we know that the great Joshua was the one who divided each tribe their portion. Y sabemos que el gran Josué fue el que repartió su porción a cada tribu. And it's certainly, if we had the time of about from now until 6 o'clock tonight, Y ciertamente, si nosotros tuviéramos el tiempo de aquí hasta las 6 de la noche, to stay right on this subject, to line these things away, to get the real meaning out of them, para quedarnos en este tema, para alinear estas cosas, para obtener el verdadero significado de todo ello, which we do not have, just about 30 or 40 minutes. el cual no tenemos, solo como 30, 40 minutos, So we have to strike just the high point.
Así que tenemos que hablar solo de los puntos más sobresalientes, trusting that the Holy Spirit, to you Bible readers, confiando que el Espíritu Santo, a ustedes lectores de la Biblia, will place the rest of it into your heart as we go along. les colocará el resto de ello en su corazón mientras proseguimos. Did you know that those potions, how Joshua lotted them in Palestine, was given by inspiration? ¿Sabían ustedes que las porciones, como Josué las repartió en Palestina, fueron dadas por inspiración? And those Hebrew mothers of those patriarchs, Y esas madres hebreas de esos patriarcas, when the baby was coming forth in her in travailing pain to deliver the child, cuando el niño estaba naciendo y ella estaba en dolores de parto para dar a luz al niño, she uttered the very spot that those patriarchs would settle down and be at the last day. ella emitía el mismo sitio donde esos patriarcas se establecerían y estarían en los últimos días. Talk about inspiration. This Bible is inspired. Habla usted de inspiración, esta Biblia está inspirada. No matter how little, just every little scripture has such an outstanding thing in the script and the great picture. No importa qué tan pequeña, toda pequeña escritura tiene una cosa tan sobresaliente en la escritura, en el gran cuadro. All of it, every word is inspired. Toda palabra es inspirada. And on that hangs the destination of souls. Y de eso depende el destino de las almas. For it's a word of the immortal and eternal God. Porque es la palabra del inmortal y eterno Dios. And even those mothers, when the baby was born and she uttered their voice, Y aún esas madres, cuando el niño estaba naciendo y ella emitía su voz, placed them positionally where they'd be in the promised land hundreds of years later. los colocaba posicionalmente donde ellos estarían en la tierra prometida cientos de años después. And Joshua, not knowing that, yet by the same inspiration, placed them exactly where they were to be. Y Josué, sin saber eso, sin embargo, por la misma inspiración, los colocó exactamente donde ellos debieran estar. And Joshua, divided Judah's portion. Y Josué repartió la porción a Judá. If you'll notice on the map, it's geographically just west of the plain sea. Si notan en el mapa, geográficamente está al oeste de la llanura del mar, A few miles south of Jerusalem, the capital. a unas cuantas millas al sur de Jerusalén, la capital. And when Judah was giving her part, or his part rather, Y cuando Judá estaba recibiendo la parte, o su parte mejor dicho, in the land, his province, we would call it, en la tierra, su provincia, nosotros así le llamaríamos, it's strange, but this little city was not even mentioned, Bethlehem. es extraño, pero esta pequeña ciudad, Belén, ni siquiera fue mencionada. Yet, it was there because that Abraham, I believe it was Rebekah, was buried at that place. Sin embargo, allí estaba, porque Abraham, o yo creo que fue Rebeca quien fue sepultada en ese lugar. But it must have been just a little village of some sort. Pero solo debió haber sido una pequeña aldea de alguna clase, Because if you read Joshua 5, you'll find that there was 115 major cities under the domain of Judah. porque si leen Josué 5, se darán cuenta que habían como 115 ciudades mayores bajo el dominio de Judá, Besides the villages and little towns. aparte de las aldeas y pueblitos. 115 cities mentioned. 115 ciudades son mencionadas. And perhaps when it was divided up that Bethlehem was so little. Y quizás cuando fueron divididas, Belén era tan pequeña, Maybe just a little house or two. quizá solo había una casita o dos. It wasn't even mentioned in the inheritance. Ni siquiera fue mencionada en la herencia. And then we find out that it never actually come to be known. Y entonces nos damos cuenta que realmente nunca llegó a ser conocida. The one that founded it
was Caleb's son, El que la fundó fue el hijo de Caleb, whose name was Salami. cuyo nombre fue Salma, And he founded it. y él la fundó. The Bible said he was the father of it, which means he was the founder of Bethlehem. La Biblia dice que él fue el padre de ella, lo que significa que él fue el fundador de Belén. In other words, he must have moved in there and started some sort of businesses. En otras palabras, él quizás se mudó allí y empezó algunas clases de negocios That commercial and the trading and so forth that grew it up. y comercio e intercambios, etcétera, que hizo que se desarrollara. And later we'll find out that the real reason of it, Y más tarde hallaremos que la verdadera razón, that the whole land was jealous of that little piece of land, que todos los demás estaban celosos de esa pequeña porción de terreno, which lays to the north and east and slopes a little to the south on that spur, la cual está hacia el norte y este, y se inclina un poco hacia el sur en ese pico, and it was the most fertile of all of Palestine. y era la más fértil de toda Palestina. It was a corn belt and a wheat belt. Era una región de maíz y una región de trigo, And there were great olive orchards and so forth on it. y había grandes huertas de aceitunas y demás en ella. And that part of Bethlehem, or Palestine, the end of Judah province. En esa parte de Belén, o Palestina, al final de la provincia de Judá. And we find out that it was also became the home of the harlot Rahab. Y hallamos que también llegó a ser la casa de Rahab, la ramera. When Israel had passed over the borderline of the Jordan River into Palestine, Cuando Israel había cruzado la frontera del río Jordán a Palestina, we are acquainted with the story of Rahab the harlot. nosotros estamos familiarizados con la historia de Rahab, la ramera. Let's picture her this morning for a few minutes now Ahora, vamos a formar un cuadro de ella en esta mañana por unos cuantos minutos, as a young lady, a beautiful young woman, como una joven hermosa, whose some misfortune in life had been forced in being a pagan, que por causa de alguna desventura en la vida, había sido obligada en eso siendo una pagana. had been forced into the life that she was living. Había sido obligada a esa clase de vida que ella estaba viviendo. And many times people are forced into the life that they live. Y en muchas ocasiones la gente es obligada a la clase de vida que ellos viven. I was in the prisons the other night to see a man who was taking a sentence. Yo estaba en la prisión la otra noche para ver a un hombre que estaba cumpliendo una sentencia. And I took him by the hand and talked to him. Y yo lo tomé de la mano y hablé con él. And I said, why would you do such a thing as that? Y yo dije, ¿por qué hiciste una cosa como esa? Holding me by the hand, he began to speak. And he was forced into what he was doing. Y tomándome de la mano, él empezó a hablar. Y él fue forzado a lo que estaba haciendo. I said, because that you permitted that to force you to that. Yo dije, porque tú permitiste que eso te obligara a hacer eso. You don't have to do that. You know man has to drink. Tú no tienes que hacer eso. Tú, ni ningún hombre tiene que beber. I said, I'm nervous myself. But there's no need of that. Yo dije, yo mismo soy nervioso, pero no hay necesidad de eso. And this young woman, after she'd got her first hearing of Israel, Y esta joven, después de que ella hubo oído por primera vez de Israel, and of a God who was a God that answered prayer, y de un Dios, que era un Dios que respondía a la oración, not only a God to pray to, but a God that answered back. no solo un Dios a quien orar, pero un Dios que respondía. When she heard that there was a God of miracles who could perform miracles, Cuando ella oyó que había un Dios de milagros, que podía obrar milagros, who got up the seas and rained bread out of the heavens, que secó los mares y que hizo que lloviera pan de los cielos, her heart began to tremble. su corazón empezó a temblar. And when she got the first
message from two preachers that went over, Y cuando ella recibió el primer mensaje de dos predicadores que fueron allá, quickly she accepted it with all her heart. ella aceptó rápidamente con todo su corazón. And there was a scarlet cord bound at her window for protection of her house. Y ahí estaba un cordón de grana colgado de su ventana como una protección para su casa, Because that she had received the message. por causa de que ella había recibido el mensaje. Now I might add here, did you know she typed the Gentile church? Y quizás yo añada aquí, ¿sabían ustedes que ella tipificó a la iglesia gentil? She was a Gentile. Ella era una gentil, And she was a type of the Gentile church. y ella era un tipo de la iglesia gentil. When they heard the message, Cuando ellos oyeron el mensaje, we were all out in spiritual prostitution, todos nosotros nos encontrábamos en prostitución espiritual, committing spiritual fornications against the God of heaven, cometiendo fornicaciones espirituales en contra del Dios del cielo, and all kinds of stuff, en toda clase de cosas, all kinds of denominations and religions. en toda clase de denominaciones y religiones. But when we heard that there was a God that still lived, that could perform miracles, Pero cuando nosotros oímos que había un Dios que todavía vivía, que podía obrar milagros, quickly we received the message. rápidamente nosotros recibimos el mensaje. There was applied the blood of the Lord Jesus, which made the scarlet cord. Y la sangre del Señor Jesús fue aplicada, la cual hizo el cordón de grana. And to keep from going into detail, you know how she hung it from her window publicly. Y para no entrar en detalles, ustedes saben cómo ella lo colgó de su ventana públicamente. The blood was displayed publicly. La sangre fue desplegada públicamente. That's the way the blood's got to be displayed. Así tiene que ser desplegada la sangre, Publicly. Hanging from the outside of the wall colgando públicamente en la parte de afuera del muro, to show that on the inside something had taken place. para mostrar que en lo interior algo había sucedido. That's the way the true believer in Christ is this morning. Así es el verdadero creyente en Cristo esta mañana. On the outside is the display of the blood of the Lord Jesus En lo de afuera está desplegada la sangre del Señor Jesús, that shows something took place on the inside. que muestra que algo ha sucedido en lo interior. And through this, God looked down when the wrath fell and the trumpets began to blow. Y a través de esto, Dios miró hacia abajo cuando la ira cayó y las trompetas empezaron a sonar. God seen that scarlet cord hanging there as a memorial. Dios vio ese cordón de grana colgando ahí como un memorial. It's always pleased him to pass over the blood. Siempre le ha placido a él pasar sobre la sangre. When I see the blood, I'll pass over you. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré de vosotros. Saw it. Él la vio. And when the shaking and the Holy Spirit rumbled the earth and shut down them walls some 20 feet thick, Y cuando el sacudimiento y el Espíritu Santo recorrieron la tierra y derribaron las paredes, como de 20 pies de grueso, not one rock fell where that cord was hanging. ni siquiera una piedra cayó donde el cordón estaba colgando. Shows the protection of a true God to a true believer. Eso muestra la protección de un Dios verdadero para un creyente verdadero. No matter what state you're in, when he finds you, if you'll just accept that scarlet cord. No importa en qué condición está usted, cuando Él lo encuentra, si usted solo acepta ese cordón de grana. It weaves through the Bible. Se ve por toda la Biblia. And then we see her when she was taken in as one of the Israelites. Y luego la vemos cuando ella fue aceptada como una de las israelitas. She fell in love with a man which was a captain and a prince in Judah. Ella se enamoró de un hombre, el cual era un capitán y un príncipe en Judá. He was the captain of the Israelite army. Él era el capitán de los ejércitos de Israel. His name was Solomon, just like the King Solomon. Su nombre era Salmón, así como el rey Salomón. And he was the captain, and she become in a great romance with this captain. Y él era el capitán,
Y ella entró en un gran romance con este capitán, which was the prince of Judah. el cual era el príncipe de Judá. And finally she married him. Y finalmente se casó con él. And when the estate was settled up for the Israelites, Y cuando la herencia fue establecida para los israelitas, she and her beloved husband lived in Bethlehem. ella y su amado esposo vivieron en Belén. Now you begin to see it open, haven't you? See? Ahora ustedes empiezan a ver esto abrirse. ¿Lo han visto?